Mientras escuchas esto, ya se han fabricado miles de hamburguesas, no en una cocina, en una planta industrial donde el tiempo no se mide en minutos, se mide en piezas por segundo. Hoy vamos a entrar en una de esas instalaciones, capaz de producir cerca de 1 millón de hamburguesas en un solo día, y vamos a ver paso a paso exactamente cómo lo hace. Esto es cadena colosal, todo empieza en el muelle de carga. Grandes bloques de carne llegan en camiones frigoríficos, mantenidos a menos de 4 grados centígrados durante todo el trayecto. Cada cargamento viene acompañado de documentación de trazabilidad, origen del animal, fecha de sacrificio, porcentaje de grasa. Nada entra a la línea sin pasar primero por un control de temperatura, composición y densidad. ¿Por qué tanta precisión desde el principio? Porque el objetivo no es simplemente procesar carne, es conseguir que 10.000 piezas salgan con el mismo peso, el mismo aspecto y la misma textura exacta. Y eso solo es posible si la materia prima entra bajo las mismas condiciones cada vez. Los bloques se introducen en sistemas de descongelación controlada, donde la temperatura sube de forma gradual para preservar la estructura del músculo. No se trata de descongelar rápido, se trata de descongelar bien. Una subida de temperatura demasiado brusca en esta fase puede comprometer la capacidad de la carne para retener agua más adelante, lo que afecta directamente al peso final del producto y a su textura tras la cocción. Desde este punto, la carne no vuelve a salir de la cadena de frío. Aquí ya no estamos hablando de cocina, estamos hablando de ingeniería aplicada a los alimentos. La primera transformación grande ocurre en la sala de picado. Los bloques descongelados entran en picadoras industriales con cuchillas de acero inoxidable que giran a alta velocidad. Y aquí hay un problema físico que los ingenieros de planta tienen que resolver constantemente. La fricción de las cuchillas genera calor. Si la temperatura de la mezcla sube demasiado, la grasa cambia de estructura, la emulsión se rompe, el producto pierde la textura que se busca antes de llegar a ningún molde. La solución es enfriar la carne mientras se pica. Algunos sistemas inyectan hielo en escamas directamente en la tolva, otros trabajan en cámaras con temperatura ambiente controlada por debajo de los 2 grados. En plantas de alto volumen, ambos métodos se combinan. El resultado tiene que ser siempre el mismo, una masa uniforme, fría y estable, con la proporción exacta de músculo y grasa que marca la receta. Lo que parece un proceso simple es un equilibrio constante entre velocidad y temperatura. Una desviación de unos pocos grados puede arruinar lotes enteros, pero la carne picada sola no es todavía el producto final. Antes de llegar a los moldes, la masa pasa por una mezcladora industrial donde se incorporan los ingredientes que definen el sabor y la cohesión de cada hamburguesa: sal, especias y en muchas formulaciones proteínas vegetales o aglutinantes que ayudan a que la pieza mantenga su forma durante la cocción. Este paso es más delicado de lo que parece. Si la mezcla trabaja demasiado tiempo, el calor generado por la fricción vuelve a ser un problema. Si trabaja poco, los ingredientes no se distribuyen de forma homogénea y algunas piezas saldrán con más condimento que otras. El tiempo de mezclado, la velocidad y la temperatura se controlan con la misma precisión que el picado, porque una hamburguesa que sabe diferente según el día no es un producto industrial, es un fallo de proceso. Una vez que la mezcla está lista, llega la fase más visual de toda la línea. La masa llega a las formadoras industriales a través de un sistema de transporte cerrado. Dentro de las máquinas, émbolos de presión empujan la carne contra moldes intercambiables que determinan el diámetro, el grosor y el peso de cada pieza. En las líneas más rápidas, una sola formadora puede producir más de 1000 piezas por minuto, una tras otra, sin pausa, sin variación visible. Después de cada ciclo de prensado, sensores ópticos verifican el diámetro y el grosor de cada pieza en tiempo real. Si una unidad no cumple con las tolerancias definidas, el sistema la detecta y la desvía de la línea antes de que avance. Esas piezas no se desechan, vuelven al inicio del proceso y se reintegran a la masa. No se fabrican hamburguesas, se fabrican copias exactas, una y otra vez, durante horas. Una vez formadas, las piezas entran en el túnel de congelación IQF, que significa congelación individual rápida. Este es el punto más agresivo de todo el proceso. Dentro del túnel, ventiladores de alta potencia impulsan aire a temperaturas que pueden bajar de los 35 grados bajo cero. La superficie de la hamburguesa se congela en cuestión de segundos. Eso fija la forma, atrapa la humedad dentro de la pieza y endurece la estructura antes de que el calor residual del interior pueda alterar nada. ¿Por qué tan rápido? Porque la velocidad de congelación determina el tamaño de los cristales de hielo que se forman dentro de la carne. Una congelación lenta genera cristales grandes que rompen las fibras musculares. Al descongelar, el producto pierde textura y suelta líquido. La congelación rápida produce cristales pequeños que preservan la estructura intacta. Es la diferencia entre una hamburguesa que se deshace en la sartén y una que mantiene su forma. El tiempo total dentro del túnel varía según el grosor de la pieza, pero en la mayoría de las líneas estamos hablando de entre 8 y 12 minutos para alcanzar menos 18 grados en el centro del producto. La cinta sigue avanzando sin detenerse, pero la hamburguesa que sale al otro lado del túnel ya no es la misma que entró. Ha pasado de masa blanda a unidad de producto estable, lista para resistir semanas de almacenamiento y miles de kilómetros de transporte. En la fase final, la línea alcanza su máxima velocidad. Las piezas congeladas pasan por pesadoras multicabezal que las agrupan automáticamente en lotes del peso exacto indicado
en el envase. Brazos robóticos las recogen, las ordenan en pilas separadas por láminas de papel intercalado y las depositan en las bandejas o bolsas de empaquetado. Todo en fracciones de segundo, sin que ninguna mano humana toque el producto. La selladora aplica el film protector, la etiquetadora imprime fecha de producción, lote y caducidad, y cada caja pasa por un detector de metales antes de ser aprobada para salir de la línea. Pero antes de que el palé llegue a expedición, hay una última barrera. El laboratorio de control de calidad trabaja en paralelo a la línea durante todo el turno. Cada cierto número de unidades se extraen muestras de forma aleatoria para analizar contenido en grasa, proteína, humedad y carga microbiana. Si un análisis falla, el lote completo queda bloqueado hasta que se determina el origen del problema. La planta no libera productos sin que los números cuadren. Es el último filtro antes de que esa hamburguesa empiece su viaje hacia el lineal del supermercado. Las cajas se paletizan de forma automatizada y pasan directamente a la cámara de expedición, donde esperan a los camiones a temperatura controlada. Lo que impresiona no es solo la velocidad, es la coordinación entre decenas de sistemas distintos: temperatura, presión, visión artificial, robótica, pesaje, laboratorio, funcionando como si fueran uno solo durante las 24 horas del día. Y así, sin pausa, este ciclo se repite. Detrás de cada hamburguesa congelada hay ingeniería de precisión, control térmico, formado mecánico, congelación rápida y logística automatizada, todo calibrado para que millones de piezas lleguen al lineal del supermercado en condiciones idénticas. La próxima vez que veas una en el congelador, ya sabes exactamente lo que ocurrió antes de que llegara ahí. Esto es Cadena Colosal. Suscríbete para entrar en la próxima megafábrica.